Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y dar like a nuestro video. Hoy les traigo una historia que está dando mucho de qué hablar. Afra Saraholu revela por primera vez las cartas que escribió a Mert, pero que nunca envió. Hace apenas unas horas, en una entrevista exclusiva para una revista muy conocida, Afra Saraholu sorprendió a todos al confesar que durante su relación con Mert, en más de una ocasión, escribió cartas llenas de emociones, pensamientos y sentimientos que nunca se atrevió a entregar. La actriz, con una mirada nostálgica y una voz que dejaba entrever un torbellino de recuerdos, dijo: había noches en las que sentía tantas cosas que las palabras simplemente salían, pero al día siguiente no me atrevía a darle la carta. Lo impactante de la revelación no fue solo el hecho de que estas cartas existieran, sino el contenido de las mismas. Según Afra, no eran simples notas de amor, sino confesiones profundas sobre momentos en los que sentía inseguridad, esperanza o incluso enojo. Eran como un espejo de mi corazón en ese instante, añadió. Las redes sociales estallaron en comentarios y teorías, y miles de fans comenzaron a preguntarse qué tan intensos fueron esos sentimientos como para que ella decidiera guardarlos en secreto. Mert, por su parte, fue abordado por periodistas al salir de un evento en Estambul. Visiblemente sorprendido por la pregunta, sonrió y respondió: no tenía idea de esas cartas. Si algún día las leo, será como viajar al pasado, pero creo que algunas cosas deben quedarse en su momento. Su respuesta, aunque breve, encendió aún más la curiosidad del público. ¿Acaso Mert quiere leerlas pero prefiere no mostrarlo? ¿O realmente cree que es mejor no remover viejas emociones? Lo que más llama la atención es que Afra confesó que aún guarda esas cartas en una pequeña caja decorada con flores secas, escondida en un rincón de su casa. No las he leído en mucho tiempo, pero sé que algún día tendré el valor de abrir esa caja, o tal vez no. Algunas emociones son tan intensas que al revivirlas pueden doler más que en el momento en que las sentiste, explicó. Sus palabras dejaron a todos con una mezcla de intriga y ternura. Fuentes cercanas a la actriz aseguran que escribir esas cartas fue una forma de terapia emocional para ella, una manera de procesar las discusiones, las dudas o los momentos felices sin necesidad de confrontar directamente a Mert. Una amiga de Afra comentó: ella siempre ha sido muy reservada con sus emociones. Creo que escribir era su manera de gritar en silencio. Desde que la noticia se dio a conocer, las redes no han dejado de compartir mensajes de apoyo hacia Afra, elogiando su valentía por hablar de algo tan personal. Muchos seguidores, especialmente mujeres, se han sentido identificadas con esa necesidad de escribir lo que no se puede decir en voz alta. Una fan escribió en Twitter: todas tenemos una carta que nunca enviamos, pero que guarda una parte de nuestra historia. La historia, que ya se ha convertido en uno de los temas más comentados del día, ha abierto un debate más amplio sobre la comunicación en las relaciones y la importancia de expresar, o no, ciertos sentimientos. Psicólogos consultados por la prensa opinan que lo que hizo Afra no es inusual. Muchas personas utilizan la escritura como un medio para entender lo que sienten antes de decidir si compartirlo. Según la especialista en relaciones, la doctora Selin Aksoy, guardar una carta puede ser un acto de autocuidado. No siempre estamos listos para que el otro escuche lo que tenemos dentro, y a veces las palabras necesitan madurar antes de salir. En los programas de televisión, panelistas y presentadores han especulado sobre el contenido de esas cartas. Algunos creen que podrían revelar detalles desconocidos sobre la relación entre Afra y Mert, mientras que otros insisten en que quizá lo más interesante no sea lo que contienen, sino el hecho de que permanecieran ocultas. En una era en la que todo se comparte en redes sociales, el valor de algo que queda en secreto aumenta exponencialmente, dijo un comentarista en un popular programa matutino. Mientras tanto, en Instagram, la actriz publicó una historia con una fotografía antigua en blanco y negro, un escritorio de madera, una taza de té humeante y un manojo de cartas atadas con una cinta roja. Sin añadir palabras, la imagen desató aún más especulaciones.
¿Era una referencia directa a las famosas cartas para Mert? ¿O simplemente un guiño nostálgico a la escritura a mano? Entre tanto ruido mediático, un detalle pasó casi desapercibido. En la misma entrevista donde habló de las cartas, Afra mencionó que en su adolescencia tenía la costumbre de escribir diarios íntimos, llenos de reflexiones y pequeños poemas. Supongo que siempre he tenido esa necesidad de poner en papel lo que no puedo decir en persona, confesó. Este detalle hizo que muchos fans la imaginaran, bolígrafo en mano, escribiendo bajo la luz tenue de una lámpara de noche. Por su parte, Mert se ha mantenido prudente desde su primera declaración. Sin embargo, ayer por la tarde fue visto en una librería del centro de Estambul, hojeando un libro de cartas de amor célebres. Los paparazzi no tardaron en relacionar el hecho con las declaraciones de Afra, aunque él, al ser interrogado, solo respondió con una sonrisa evasiva: me gusta leer cartas antiguas, tienen un encanto único. El impacto cultural de esta revelación no se limita a los titulares. Varias usuarias de redes han iniciado un reto llamado almohadilla mi carta no enviada, invitando a compartir fragmentos, reales o ficticios, de cartas que nunca fueron entregadas. En cuestión de horas, miles de publicaciones inundaron Twitter y TikTok, con relatos de amores imposibles, amistades rotas o confesiones que jamás encontraron destinatario. Algunos usuarios incluso recrearon estéticamente las cartas de Afra, imaginando su caligrafía y decorándolas con pétalos secos, igual que la caja que ella mencionó. La propia actriz, aunque no ha interactuado directamente con el reto, sí dejó un mensaje en una reciente entrevista radial: me conmueve ver que tantas personas se han sentido identificadas. Tal vez las cartas que guardamos en silencio son un reflejo de nuestra parte más honesta. Con el paso de los días, no parece que el interés vaya a disminuir. De hecho, una conocida editorial turca ya ha expresado públicamente su disposición a publicar esas cartas, si Afra alguna vez decide compartirlas. No solo serían un documento íntimo de su vida, sino también una obra literaria en sí misma, declaró el director editorial. Sin embargo, todo indica que, al menos por ahora, esas cartas seguirán siendo un tesoro privado, guardado en una caja con flores secas y custodiado por el tiempo. Más allá de la curiosidad pública, esta historia ha dejado una sensación compartida. Todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos escrito palabras que nunca vieron la luz, y tal vez ahí radica su belleza. En lo que permanece solo para nosotros, como un susurro que el corazón no quiso soltar. Así que, mis queridas seguidoras, ¿ustedes también tienen una carta que nunca se atrevieron a entregar? Déjenmelo en los comentarios. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierda ninguna de nuestras historias más exclusivas. Y recuerden, a veces, lo que no se dice, dice mucho más.